la palabra de Dios y los que no la conocen. Hay una diferencia entre esos dos cristianos y es una diferencia abismal, ¿verdad? El que conoce la palabra de Dios tiene una cantidad de herramientas para vencer, para pelear, que es una espada. La palabra es una espada de dos filos. Que bueno, entonces tienes herramientas para pelear. Esa espada penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, imagínense, y las intenciones del corazón. Una gran espada. O sea, es como una espada, ¿ok? Que vence a los enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de una persona? Bueno, la palabra dice que la ignorancia es una. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y una persona que le falta conocimiento es una persona que tiene problemas de ignorancia. Y si la educación buena es cara, se paga mucho más caro por la ignorancia. ¿Me hago entender? La falta de conocer. Por ejemplo, un estudiante de un marino que haya faltado a una clase y en esa clase se haya dado el mapa celestial que estudian los marinos, no sé si hay algún marino aquí. Y no tenga miedo, ¿no? Porque no estamos hablando de los marines, sino de un marino, de la gente que trabaja, que trabaja con las embarcaciones. Le pongo un ejemplo de lo que es la ignorancia. ¿Cómo te mata la ignorancia? La ignorancia mata, destruye, te carcome, te hace que te vayas por el despeñadero. Entonces, una persona que haya faltado a una clase, por ejemplo, en la universidad o donde dan estas clases, del mapa celestial. ¿Qué es el mapa celestial de un marino? Cuando la embarcación naufraga, el marino tiene el mapa. El que se le perdió toda la conexión, él tiene un mapa que es el cielo, las estrellas. Y eso lo dan en la universidad. Usted puede aprender a leer cuál es la estrella, en qué posición está, hacia dónde te diriges, si vas hacia un naufragio mayor o te puedes ir hacia la orilla. Bueno, yo no conozco el lenguaje, pero si alguien me puede ayudar, son clases para aprender. Por eso la Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, pero hay una palabra más grave todavía. ¿La quieren escuchar? Dice, mi pueblo pereció porque despreció el conocimiento. ¿Y cómo yo desprecio el conocimiento? Cuando no asisto a clase. Cuando no asisto al lugar de enseñanza, yo estoy despreciando el conocimiento. Y el desprecio del conocimiento hace que yo entonces perezca, que yo naufrague, que yo me hunda en las circunstancias de la vida. Por eso es que hay mejores médicos que otros. Por eso es que hay mejores ingenieros que otros. Por eso es que hay cristianos que son mejores que otros. Y dice, no, pastor, no hable así, que eso no se hace, pastor. Todos somos iguales. Yo me he dejado de complejos para entender que hay gente más igual que yo. ¿Me hago entender? Me he dejado de esos complejitos. Hay gente más brillante que usted y que yo. Y a esa gente hay que escucharlo. ¿Dicen amén? Hay que oírlos. Entonces, si la Biblia es una gran lámpara que alumbra, es un gran foco en medio de estas tinieblas que es el mundo, yo debería entonces prestarle más atención a la palabra de Dios. La Biblia dice, cuando vayas a la casa de Dios, mire cómo resalta el Señor la palabra, dice, acércate para oír. ¿Para oír qué? ¿Qué se enseña en la Biblia? No enseñamos ningún tipo de libro en particular, por bueno que sea.
valoramos los libros, la enseñanza, el conocimiento, la sabiduría. Dios tiene, es amante de la sabiduría y nos llama a nosotros a ser sabios, a ser inteligentes. La palabra de Dios está llena de libros que promueven la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento. ¿Aló? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, este libro te promueve el conocimiento, la sabiduría. Entonces, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares. Fíjense que a nosotros nos gusta la platica. Amén. ¿Estamos claros que sí? Está toda devaluada y cada día la devalúan más. No pasaron 3 meses para que viniera una nueva devaluación y lo profeticé, lo dije en público. En menos de 3 meses estamos devaluándonos de nuevo. Porque hasta que no se resuelva el problema inflacionario, hasta que no se le ponga un tronco de tapón al problema inflacionario, pero como eso no es el deseo del Estado, el Estado no desea tapar eso. Esto que está pasando es una política, ¿entiende? Es una política. Entonces, mire cómo nosotros pudiéramos, dice, si buscáramos la sabiduría como se busca la plata. Los hijos nunca nos piden a nosotros, papá, mire, enséñanos lo que tú sabes. ¿Cómo nos encantaría saber, papá, todas las cosas negativas de la vida? ¿Cómo sufriste? Para nosotros no sufrir igual, no. Dame acá. Apéate del híbrido equino. En otras palabras, bájate de la mula. ¿Aló? Sí. Entonces, eso es lo que pedimos los hijos, plata. ¿Y qué venimos a veces a la iglesia? A pedir muchas cosas. Y a pedir, Señor, que mi marido vuelva. Que la novia vuelva, que vuelva el novio, que no sé. Ay, que Señor, que me proveas para el carro, para la casa. Todo eso es lógico, ilícito, es lícito que usted pida por esa boquita, porque orar es pedir. Pero pida sabiduría. La Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abiertamente y sin reproche y le será dada. Pida por esa boquita sabiduría. Hay gente que repite cosas. Una vez escuché a Lisa Machado diciendo que cuando le dijeron que pidiera ella, entonces ella dijo que ella pedía sabiduría. Porque con la sabiduría ella se ganaría toda la plata del mundo. También respondió, porque creo que es un cliché. Y el otro papel que tú harías, Alicia, bueno, el papel de mi vida sería ser madre. Bueno, Dios quiera que haya sido cierto y Dios quiera que la otra respuesta que dio cuando estaba en el certamen haya sido cierto. Y le respeté las dos decisiones, las dos respuestas que dio ante el jurado. Bien, hermanos, la palabra de Dios es un libro extremadamente interesante, importante y sabio. Tiene unas enseñanzas que te pueden librar a ti más adelante, por ejemplo, los jóvenes. El Señor le escribe a los jóvenes, sí, para que no pases por esto, para que no peques, para que no falles. Si abrazares esto, tendrás largura de días, dice el Señor en su palabra. ¿Dicen amén? Bueno, este es un libro de Proverbios escrito por un gran sabio. Y dice, por ejemplo, el libro, empezando por allí, en Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo y prudencia, juicio, justicia
y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. El entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Para usted poder decir dichos profundos, usted tiene que profundizar. Y la superficialidad no nos deja profundizar. ¿Quiénes toman nota? La superficialidad, el ABC, las notas de los venezolanos. 10 es nota y lo demás es lujo. ¿Verdad? Sí, ese facilismo, esa conducta que tenemos los venezolanos de cortar camino, de recortar el proceso, de no pasar por donde Dios quiere que tú y yo pasemos, sino que cortamos camino porque somos Caribe, porque somos avispados y nos las damos de vivo. Y resulta que nos estamos haciendo un gran daño. Esta crisis debe sacar de usted y de mí lo mejor, no lo peor, como está sucediendo en algunos venezolanos, que el motorizado te da con el casco arriba del capó o ahora te rompe el retrovisor. El metro es una empujadera y golpes y maltrato, porque esta crisis va a sacar de usted o lo mejor o lo peor. Usted decide. Yo espero que de mí salga lo mejor. Y eso lo decido yo juntamente con mi Señor, con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Y usted decide. Usted decida si quiere comportarte como uno de ellos. La Biblia dice como uno de ellos. Escuche bien, no lo estoy diciendo yo ni estoy menospreciando a nadie. ¿Tú quieres comportarte como uno de ellos? Bueno, ese es tu problema. El tema, la palabra como fuente de vida, tiene que ver con el deseo de que no andes sin dirección, sin brújula, sin el saber, sin el conocimiento. En Josué 1:8, el Señor le dice a Josué, sucesor de Moisés, esas cosas yo estuviera ahí en esa silla, yo estuviera anotando, porque es que eso más nunca lo vas a escuchar tú de nuevo. Y de repente le pregunta uno a la gente, mire, ¿quién fue el sucesor de Moisés? A ver, ¿sería Chucho? ¿Sería Jacinto? ¿Sería Ramón? No, fue Josué. Entonces, Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque de la cabeza, escuchen bien, la palabra de Dios debe pasar de la cabeza a tu boca, pero primero a tu corazón. ¿Dicen amén? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Número 1, la mente, el conocimiento aquí en la cabeza. Número 2, en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué la debes atesorar en el corazón? Porque en el corazón es con lo que Dios trabaja para hacer milagros. La mente no trabaja con el Señor. La mente es un instrumento que puede ser lleno del mal y del bien. Igualmente el corazón. Son dos instrumentos. Usted decide cuál de los dos elementos le vas a llenar el vacío del corazón. Entonces, lo tienes en la cabeza, lo llevas al corazón, lo expresas con tu boca, estás ganando una gran batalla. Estás utilizando la espada de dos filos y estás venciendo el mal. Por ejemplo, a ti te llega a hablar Satanás o el enemigo. A mí no me gusta ni nombrarlo. Yo lo llamo el innombrable, pero entonces hay gente que me confunde. ¿Aló? Sí. Entonces, es el enemigo del alma. ¿Aló? Te habla. Te voy a matar. Te voy a destruir. Si tú conoces la palabra de Dios, le vas a sacar la palabra a Satanás y le va a decir, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Jehová es la esperanza de mi vida. Cuando se levantaron contra mí mis malignos, ellos tropezaron y cayeron. Conoces la palabra. Te estás defendiendo con la palabra. Entonces,
no se aparte de tu boca este libro, tienes que sacarla. La palabra guardada en el corazón es como el amor no expresado. La palabra guardada en tu corazón es buena, pero es como el amor no expresado. ¿Me hago entender? La palabra guardada en tu corazón es buena, en tu mente es buena, pero la palabra cuando está guardada es como cuando está en el granero. La semilla es la palabra, el granero está lleno de semillas. Si el granero está lleno de semillas, es bueno, pero no es lo mejor. Pregúntenme entonces qué es lo mejor. Hasta que no me pregunten, no les digo. O sea, la palabra en los graneros es buena, pero no es lo mejor. Entonces, ¿qué es lo mejor? Ajá, la palabra es buena cuando está en los graneros, pero no es lo mejor. ¿Cuándo es lo mejor? Cuando sale de los graneros y se siembra. ¿Aló? Cuando la palabra sale del granero y se siembra. Eso se llama la palabra logos, que es la palabra escrita, esta que ustedes tienen en los libros. ¿Cuántos tienen sus libros? ¿Cuántos tienen la Biblia, pues? Esa es la palabra logos. La palabra rema es cuando la palabra se siembra. Y cuando la palabra se siembra, da fruto, al cual 100, al cual 60, al cual 30, 60 y 100, o al cual 160 y 30, es que dice la palabra. Produce frutos. Si tu amor no sale de la boca suya, la gente se va a dar por entendida y por enterada, y eso no es conveniente. En la vida yo no me debo dar por entendido de lo que usted siente. Yo debo escuchar de su boca qué es lo que le pasa a usted. ¿Qué siente? Abran la boquita. Expresen sus incomodidades. ¿Aló? Bien, exprésense. Pero también aprendan a decir cosas buenas, porque el ser humano está lleno de cosas buenas y algunas negativas. Resalte las buenas, pero también haga saber que hay cosas negativas. Hay un positivismo en el mundo extremado. Positivismo extremado. En la iglesia evangélica ha entrado eso. Un positivismo extremado donde solamente se resalta lo único, lo bueno. No. ¿Por qué no expresar que podemos mejorar algunas cosas que no estamos haciendo bien? Que en el hogar hay falta de respeto, que los hijos no se sienten cómodos con la actitud de los padres. Y pare usted de contar una cantidad de cosas que no estamos haciendo bien. Yo le puedo decir a ustedes que en Venezuela la pobreza no está en los bolsillos de los venezolanos. Yo recojo del piso algunas cosas que ustedes botan. Hasta una liguita es valiosa. Esta mañana me conseguí una y se la puse a estos billeticos. Me hizo quedar mal la condenada, pero la voy a buscar donde esté. ¿Aló? Bien. La pobreza nuestra no solamente, y está en la Biblia, la palabra de Dios está llena de promesas y de enseñanzas de posgrado, de doctorado, de magísteres en economía. Pero la gente no le presta mucha atención a esto, la gente quiere otras cosas, no sé. Pero este libro está lleno de sabiduría. Amén. Y cuando dije que hay problemas que hay que tratar con la gente, hay que tratar problemas con la gente, hay que decirle a la gente. Yo conozco mujeres en esta iglesia que con sueldo mínimo, de verdad que me podrá caer muy pesado y muy duro, no sé, ustedes me dirán que es hasta mentira, ustedes pueden pensar lo que ustedes quieran, a mí no me interesa mucho eso, de verdad, o sea, la gente puede venir y decir eso puede ser cierto, puede ser que no sea verdad, pero yo lo voy a decir de todas maneras. Aquí en esta iglesia hay mujeres que han comprado casa y carro con sueldo mínimo. Se han casado con sueldo mínimo.
Tienen una forma de administrarse, tienen una forma de buscar precios, tienen una forma de apreciar. No es que amamos esto y le rendimos culto. Ay, hagámosle un culto a los... No, 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 no. Es que esto se debe manejar con sabiduría, con santidad. Dicen amén, hermano. La pobreza a veces de la gente no está en los bolsillos. Está en su cabeza. Está en su conducta, en su diario vivir. En ese círculo vicioso de vivir para comprarse una ropita y comerse algo e irse al cementerio. Yo creo que lo que dice el señor Conde, que vive de las groserías, pero que él ha sacado provecho a esa forma de hacer chistes morbosos, pero sus hijos están muy bien educados. Es un gran empresario. Y él siempre dice, el nacer pobre es una condición, pero morirse pobre es una decisión. ¿Aló? Ahora, eso está en la palabra de Dios. Por Dios, hermano. Está pero por montones. Dice que en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. Y en otra parte dice, en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de entendimiento. Entonces hay miles de enseñanzas de la palabra de Dios. En esta mañana yo pudiera preguntarle a todos ustedes, ¿qué tema les gustaría que habláramos en esta mañana que no esté en la Biblia? Para que vea que vamos a conseguir que todos los temas están ahí. De la conducta humana, a Dios no se le escapó nada. Usted puede preguntar por cualquier cosa. Y ahí el libro, la palabra como fuente de vida, te va a dar una respuesta. Te va a enseñar a criar tus hijos. Te va a enseñar a cómo tratar a tu marido. Todas las mujeres se casan con la idea de que el esposo las trate como una reina. Excelente. Así debe ser porque son las reinas. Las más completas. Ellas son las que piensan, que tú piensas, que ellas piensan, que uno piensa, que todos pensamos y que ellas tienen razón. Sí. Ellas quieren que tú las interpretes. Y si tú no aprendes a interpretar a una mujer, estás raspado. Cuando tú le preguntas cómo se sienten, bien. Véale la cara. Vamos para la playa. No tengo ganas. No, es que hay algo pendiente que no se ha resuelto. Aló. ¿Quieres aprender a ser ministro del Señor Jesucristo? Tienes que conocer las Escrituras. ¿Quieres desarrollar los dones del Espíritu? Tienes que conocer las Escrituras. ¿Quieres aprender a ser un buen discípulo? Tienes que acercarte a las Escrituras. ¿Quieres ser un victorioso en la economía? Aquí hay. ¿Quieres ser un gran científico? Aquí hay. Aquí está. Pregúntenme de un tema que quieran saber. Aquí está. Mire que Colón descubrió que la tierra era redonda. No, ya la Biblia lo decía antes de eso. ¿Dicen amén? Y el sistema de cómo se riega la tierra con la lluvia. ¿Quién explica eso? El libro, la Biblia. Dice que las nubes van y toman agua del mar, la convierten en agua insalubre y riegan la tierra. Eso lo dice la Biblia. Y toda una cantidad de comportamientos, medidas, matemáticas, física, química, castellano, no sé qué, todo eso está aquí. Todas las materias de bachillerato están aquí. Todas las materias universitarias están aquí. Es un libro completo. Dicen amén, por lo menos para nosotros. También quería decir que la Biblia no tiene todo el pensamiento divino. La Biblia es todo el pensamiento divino. A ver si me hago entender. ¿Me hago entender? Toda la Biblia es la palabra de Dios. Pero no todo lo que Dios quiere decir está escrito en este libro. Ni todo lo que Él quiso decir y dirá está escrito en este libro. Dios es mucho más grande que este libro. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay más que no está escrito aquí. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Juan
escribiéndole a la iglesia gentil, que somos nosotros, dice, si se hubiesen escrito una sola cosa, mire, un solo personaje, de todos los personajes de la Biblia, él hace mención de uno solo y dice, si se hubiese escrito todo lo que ese personaje dijo e hizo, no cupieran libros en el mundo. Y está hablando de Jesús, nada más. ¿Y Juan? Y Matusalén, que vivió 969 años. O sea que a mí me quedan 900. Me deben 900. Tengo que ir a reclamar a ver dónde se pide que aumenten a uno de años. ¿Aló? ¿Y qué le preguntaríamos a Noé? Y si seguimos, ¿qué le preguntaríamos al libertador de los hebreos? A Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Entonces no habrían libros. Un solo personaje dice, si se hubiesen escrito todo lo que Jesús dijo e hizo, no hubieran libros en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, este es todo de Génesis a Apocalipsis, es decir, de tapa a tapa. Es la palabra de Dios. Pero Dios pudo haber querido decir muchas cosas más que no están escritas aquí. Y hay algunos que me dicen, ¿cómo es la cosa, pastor? Me estás confundiendo. Es decir, Dios es más grande que este libro. Es su libro. Él mandó esta carta, pero no es todo Él el que está aquí. Él es más grande que este libro todavía. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia es grande, pero Él es más grande. Él no dijo todo lo que pensaba para que se escribiera aquí. Hay cosas que están ahí. Por eso Pablo recibe del Señor Jesús una revelación, Pablo. Y Pablo expresa estas palabras: oh profundidades de las riquezas de Dios. ¿Qué dijo? Oh profundo, qué profundo es Dios. Oh profundidades de las riquezas de Dios, porque cuán insondables, para abajo, son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién le dio a Él para que Él tuviera? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y eso no está todo escrito. Ahí lo necesario para nosotros. ¿Dicen amén? Entonces estamos hablando de la palabra como fuente de vida, el libro de los libros, que enriquece, que está guardado en las gavetas, que está puesto en las bibliotecas de tu casa. Pero ese libro hay que abrirlo. Quítale el polvo, desempólvelo. Abra ese libro. El profeta Jeremías decía, cómetelo. Simbólicamente hablando, pues, cómete el libro de la ley, cómetelo, escudriñalo. Hay cristianos que se van a ir al cielo sin conocimiento, porque no tienen deseos de leer, ¿no? Y leer es... Hay gente que dice que le agrada leer, a mí no. Yo quisiera que a mí me dieran conocimiento así, Señor, por favor, échame por aquí, ábreme unos huequitos, Señor, y destapa esta tapada, y entra un poquito de luz, Señor, no. Yo tengo que ir para casa y meterme a buscar, ¿verdad? Libritos. Lunes con mi viejo pastor, léalo. Léese a John Maxwell. Léete Honra y Recompensa. Léete Lealtad y Deslealtad. Siga leyendo, tal cual. Siga buscando libros, busque. No nos entra, no es mi gusto, pero tengo que leer. Tuve que leerme a Marx, El Capital. ¿Qué canción es eso? Modos y medios de producción de Marx, medios de comunicación de Marx, modos de comunicación de Marx. Eso es larguísimo. ¿Conocen el libro? El Capital de Marx. Eso hay que echarle para leérselo yo. ¿Han leído a Ludovico Silva, parecido a un Marx, el Marx más contemporáneo, sobre la estructura y la superestructura? Léanse eso para que ustedes vean. Tremendo libro. Una vez le escuché una exposición al presidente Chávez extraordinaria.
Se le metió un puñal y el tipo se lo grabaron, se lo dieron, se lo enseñaron. Tremendo. Leer, quizás a algunas personas no nos sea de agrado. Pero la palabra filosofía significa amante del saber. Filo es amor. Sofía, saber. Entonces, de repente hay gente que no le gusta leer, pero es amante del saber. No sé si hay esa contradicción entre usted y mi persona. Sí, sí lo hay. Pero si eres amante del saber, tienes que esforzarte por leer. Porque la Biblia dice que este libro no es para tenerlo como un amuleto abierto en el Salmo 91. ¿Aló? ¿Cuántos aquí tienen la Biblia abierta en el Salmo 91? Una vez yo vi a una persona echando fuera un demonio con la Biblia y le ponía la Biblia en la frente y le daba duro con la Biblia. Y el demonio agarró y rompió la Biblia. Este es un libro sagrado que no es el papel, es el contenido. ¿Dicen amén? Entonces dice Apocalipsis, capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarse a sus siervos, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan testifica que él vio y lo dice más adelante, cómo él ve al Señor. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo describe Juan al Señor Jesús? Es el mismo Jesús que él había conocido en vida humana. Era igual, era el mismo, parecido, ni parecido. Jesús se transformó, ¿ok? Se transforma y Juan lo ve y le dice, dice, sus cabellos eran como la blanca lana y veo un ser grande, dice, alto, superior, su pecho con un cinto de oro, sus piernas como el bronce bruñido, sus ojos como llama de fuego, su rostro como el sol cuando resplandece en todo su esplendor. Ese es Jesús. Yo estuviera aplaudiendo esta mañana ese personaje grande, soberano. Ese sí es soberano. Y el día que ese señor tome la decisión de venir a Venezuela a poner orden, va a venir y punto. Y lo estamos esperando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese sí es soberano. Pero aquí dice, hermano, que si usted puede aplaudir y gozarse con lo que yo estoy diciendo, pero no lees. Mire, bienaventurado el que lee. Voy por el verso 3. Estoy leyendo el último libro, el primer capítulo del último libro. Estoy en el verso 3 para los que me siguen. Tiene que tener esa Biblia para allí para acá. Si éramos nosotros hace 45 años. Bueno, yo no tengo 45. Yo estoy teniendo 41 por ahí que voy a cumplir en el Señor. Bien. Pero dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. ¿Quién es bienaventurado? Feliz. Y feliz no una vez, sino varias veces. Amén. Feliz. ¿Cuántos están felices a pesar de la crisis? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos están felices a pesar de la devaluación? Terrible. ¿Cuánto irá a costar el queso ahora? Se puso caro, más caro, me imagino. Y a 1,000 bolos. Hermano, ¿usted compró fue la semana pasada? ¿Me compra queso esta semana? Bueno, pero estamos felices porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Nosotros vamos a vencer, hermano, vamos a salir adelante, iglesia del Señor, vamos a salir adelante. Bendito sea el nombre del Señor. No conozco a nadie que se haya rebelado contra mi Señor Jesucristo que no haya quedado por vergüenza. Si no, pregúntele a Voltaire, si no, pregúntele al mismo Marx, si no, pregúntele a todos aquellos que se han rebelado contra el Señor. ¿Cómo han terminado?
¿Cómo terminaron los Beatles que dijeron un día, nosotros seremos mayor que el Señor Jesucristo, seremos mayores? Jesucristo no es nadie. Ah, eso se acabó. Aló. Bien, acércate a este libro. El tema, que si usted quiere que yo se lo dé así tal cual como usted lo tiene, no, yo te estoy dando una conferencia. Es más, te estoy dando una clase magistral. Así se llaman en la universidad, no tengo ningún complejo en mencionar que yo doy clases magistrales en esta iglesia. Son magistrales porque yo pertenezco al magisterio. Esa es la palabra magistral, como si fuera una cosa del otro mundo. No, estoy diciendo que estas clases magistrales son para que usted estudie allá en su casa, porque yo lo que estoy es dando una introducción de cómo acercarte a ella, de cómo usar la boca para confesar la palabra de Dios, cómo estudiarla día a día. ¿Qué libro le recomiendo yo para cerrar que debes acercarte? Tú debes leer, porque tú y yo somos gentiles, debemos leernos el libro de Juan. El Evangelio de San Juan es para ti y para mí. Léalo. Así nací yo, leyéndome a Juan y aprendiéndome a Juan. Usted me pregunta sobre Juan y ese es mi doctorado en teología, la vida de Cristo. ¿Ok? Yo no me ando llamando doctor por allí, pero yo tengo un doctorado. Y no chimbo, bien sellado y bien firmado por el Ministerio de Educación. Así que, alabo a Dios. Pero estudiar al Señor, estudiar la vida de Jesucristo, conocer la vida de Jesucristo, eso fue lo que estudié yo. Doctorado en divinidad. Hace 14, 15, 18, 20 años. Ni me acuerdo, ni me quiero acordar. Después de los 60 no quiero saber nada de mi edad. Póngase de pie.